El 28 de octubre nació en Éibar un proyecto pionero en el cooperativismo industrial. La empresa Alfa, que pasó de fabricar armas a máquinas de coser, surgió de la lucha obrera protagonizada en la localidad guipuzcoana por el PSOE y el sindicato UGT. Su primer gerente fue Toribio Echevarría, alguien de confianza para los trabajadores. Un hombre que dejó muy pronto la escuela y empezó a trabajar de aprendiz de niño, pero que acabaría teniendo una formación sólida, muy variada, y destacaría no solo en la industria, desde luego, sino también en la literatura y en la política. Recientemente se ha publicado una biografía que recupera una figura muy interesante cuya vida se ve atravesada por las vicisitudes y tragedias del siglo XX. Este libro se titula Un eibarrés extraordinario, Toribio Echevarría, 1887-1968, y su autor es Pedro Berriochoa Azcárate, doctor en Historia, licenciado en Antropología e ingeniero técnico agrícola. Ha trabajado como docente en la enseñanza media y en la universidad, al mismo tiempo que desarrolla una labor investigadora centrada en la historia agraria y en la historia cultural. Pedro Berriochoa es miembro del Instituto Valentín de Foronda y es nuestro invitado hoy en la sección de Eusko Ikaskuntza. Arratsaldeon, Pedro. Arratsaldeon, Eva. El título de extraordinario que figura en la portada del libro hace honor a una persona sorprendente por sus muchos matices y por su calidad humana e intelectual. ¿Cómo se entiende que Toribio Echevarría sea prácticamente desconocido fuera de Éibar, su localidad natal? Yo creo que las razones del desconocimiento, por un lado, se podrían citar el exilio, que supone una ruptura entre generaciones de lo que supuso el hiato de la Guerra Civil. Por otro lado, creo también que no era un hombre nacionalista y por lo tanto pues no ha sido tan magnificado como otros. Creo también que los socialistas pues han hecho poco por recuperar su patrimonio humano, quizá porque hubo una especie de fuerte hiato en el PSOE que casi desapareció en Guipúzcoa en esos años del franquismo. Por otro lado, me ha llamado la atención, por ejemplo, que un hombre como Mario Naindía, que vivió toda su juventud en Éibar, pues no recibiera ningún tipo de herencia de la generación anterior, ¿no? Es que todos nosotros quizá tendemos a eso que llamamos el adanismo, que somos los primeros y los mejores, y no sé. Hoy en Éibar, por lo menos, es quizá, no sé si es muy conocido, profundamente, pero es una especie de santo laico, diría, paralelo al santo de verdad que es San Andrés, pero quizá en Guipúzcoa hay un gran desconocimiento sobre él. Como la mayoría de su generación, Toribio no pudo seguir estudiando más allá de los 11 años. Sin embargo, de manera autodidacta se formó en letras, en ciencias naturales, llegó a dominar al menos 5 lenguas y fue capacitado para la gestión empresarial. Y aquí tenemos un primer aspecto admirable de Toribio Echevarría, su capacidad de aprender por sí solo. Sí, yo creo que para mí personalmente es la faceta que más me interesa. Es una lección de Toribio que nos da a todos nosotros y a todas nuestras generaciones, y es el elevarnos desde nuestra poquedad, de nuestra pequeñez, a través de la autoformación, a través de sus múltiples lecturas, que lo leyó todo, lo estudió todo, desde unos medios, vamos a decir, modestos. Él era un hombre que, sus condiscípulos y sus compañeros ya en la escuela le pusieron el sobrenombre de Chindurri, porque era un hombre enormemente curioso por todas las cosas, ¿no? Y sus conocimientos sobre filosofía, historia, lingüística, gestión, contabilidad, pues no se le pasó nada. Él solía repetir una cita de Latino Terencio, decía aquello de nada de lo humano me es ajeno, y yo creo que responde un poco a ese paradigma. Bueno, a un niño empieza a trabajar en la industria armera, tan propia de Éibar, y toma contacto con los círculos obreros, que en aquella época eran mayoritariamente socialistas. Conviene que digamos algo quizás sobre el socialismo a la eibarresa. ¿Se puede hablar de un socialismo con señas de identidad singulares? Yo creo que sí. El socialismo eibarrés fue un socialismo muy temprano, en Guipúzcoa por lo menos, fue posterior al socialismo bilbaíno, y es hijo, vamos a decir, del socialismo bilbaíno, porque fueron aquellos santones que huían muchas veces de la represión de los socialistas de Bilbao, que se refugiaron en Éibar y que crearon esta primera semilla del socialismo en Guipúzcoa.
Ya para 1901 pues tenía un semanario, que era el semanario Adelante. El primer concejal socialista en Guipúzcoa, Barrutia, fue Eibarrés. Ya desde principios del siglo XX pues participaron en el ayuntamiento, casi siempre en coalición con los republicanos, y a partir de la Primera Guerra Mundial pues se convirtieron en la primera fuerza municipal. Y esto es un caso raro, no tanto en Vizcaya, pero sí en Guipúzcoa, que era una provincia, vamos a decir, más conservadora. Y la Segunda República, por supuesto, pues tienen en Eibar pues mucha importancia, y todos nos acordaremos de que la ciudad ejemplar, que fue un título dado por la República Eibar, fue el sitio donde se izó por primera vez la bandera tricolor republicana. De características, pues podríamos destacar pues que en Eibar había una semilla antigua, una semilla liberal frente a la mayoría de la provincia, que era carlista. Pues en Eibar el liberalismo fue siempre ley. Ese liberalismo pues se convirtió en un republicanismo, y en algunos casos pues avanzó hacia el socialismo. Por otro lado, tenían una base euskaldun muy cercana, incluso casera, que vamos a decir que desentona un poco pues con el socialismo de la margen izquierda, que era más bien de gente foránea, o de aquellos maquetos que hablaban, ¿no? Por otro lado, fue un socialismo también que no fue especialmente antirreligioso frente a otros tipos de socialismos que fueron más violentos contra los curas o contra las iglesias. Fue también, como antes he comentado, un socialismo pietista. En la época de anterior a la guerra civil, pues ya sabes que había pues como diferentes tipos de socialismo, familias, como hoy también las hay, ¿no? Bueno, pues Eibar fue siempre enormemente prietista, vamos a decir, del ala más moderada del socialismo. Uh-huh. Era también un socialismo basado en un sindicalismo muy fuerte, basado en el socialismo gremialista de los oficios de la armería, y también un socialismo institucionalista. Como te he dicho antes, pues ya participó en el ayuntamiento desde el principio, y también podríamos destacar que fue relativamente pacifista en un pueblo lleno de armas, como era la ciudad armera, salvo quizá la excepción de 1934. Fue también quizá un socialismo constructivo, porque de ahí sale el cooperativismo, por ejemplo, de producción. Y por último, pues como colofón diría que fue un socialismo euskaldun. Bueno, dijo Indalecio Prieto, líder destacado del Partido Socialista durante la República, que Toribio Echevarría fue una de las inteligencias más claras y cultivadas del socialismo español. Sin embargo, ¿fue un político de verdad? Bueno, pues la verdad es que Toribio nunca fue un político al uso, y menos al uso, vamos a decir, de los términos actuales, Pues no fue nunca ni un cargo electo, ni concejal siquieramente, porque era funcionario municipal, y quizá se retrajo por esto. Por otro lado, era una persona que no era brillante en la oratoria. Se presentó a las elecciones generales de noviembre de 1933 en la candidatura por Guipúzcoa y no salió elegido. Sí fue el líder de la rendición en 1934, cuando casi 200 eibarreses pues fueron detenidos tras la insurrección del 34, y él fue el que rindió, vamos a decir, a las fuerzas socialistas ante la Guardia Civil, y se convirtió en líder, vamos a decir, moral. El propio Prieto decía la palabra así, le forzó para que acudiese a Camsa, para que tomara parte Era un hombre enormemente tímido, Y fue también, quizá su labor más destacada fue que fue el gerente de Alfa durante 15 años, y esto sí le dio una talla dentro del pueblo pues muy importante. Bueno, en 1920 se funda en Eibar la empresa cooperativa Alfa, cuya gerencia ocupará Toribio Echevarría durante 15 años. Vale la pena quizás detenernos sobre esta experiencia empresarial, podemos decir, de carácter democrático, lo que fue primero una fábrica de armas y luego las famosísimas máquinas de coser Alfa. Sí, Alfa cumple este año 100 años, y es verdad que es una empresa pionera, es quizá la primera cooperativa de producción en España, porque había cooperativas de consumo tipo economatos, mutualidades, pero una cooperativa de producción tan grande además pues es pionera. Alfa nace
tras una fuerte huelga de cerca de 3 meses en la armería, porque después de la Primera Guerra Mundial pues surge lo que se llamaba la cuestión armera. Todos los gobiernos propugnan por lo menos cierto proteccionismo y cierto control de las armas, con lo cual el sector armero cae en una crisis importante. Y en este contexto surgen ciertas iniciativas cooperativas de tipo socialista, como era Danokbat, como fue otra previa a Alfa, que se llamó Omega. No sé si te das cuenta, Alfa, Omega, todas ellas son bautizadas por Toribio, que tenía esa querencia por lo clásico, es decir, por lo latino, por lo griego. Alfa yo creo que fue la niña de los ojos de Toribio, porque él redactó los estatutos, él le bautizó con ese nombre griego, fue querente hasta la guerra civil y sufrió mucho, sobre todo con los problemas de financiación que tuvo, donde solía decir que había recurrido alguna vez a la borrachera y cómo envidiaba a los viejos que tomaban el sol en el barrio de Amaña. En 1926, Alfa, a través de una especie de estudios que hizo Benito Galarraga, un técnico, pues se reconvierte en parte en una máquina de coser, dado esa crisis que te he comentado antes que existía en el mundo armero. Y poco a poco, pues lo que en principio fue una empresa armera, pues se va a convertir en una empresa de máquinas de coser que decía Toribio que era la cosa más socialista del mundo. Otras empresas van a hacer esta misma reconversión, y no sé, pues la GAC o Orbea o Beiste y Hermanos y otras, pues se van a reconvertir también en fábricas de bicicletas, por ejemplo. Es una reconversión importante de la industria ibarresa. Él solía decirle, cuando Juan San Martín le preguntó, pues que empezó a salir sus textos, sobre todo sobre su mundo del euskera, y cómo quería ser autorrepresentado, ¿no?, biográficamente, pues él siempre recalcaba esto, que su mayor orgullo eran los 15 presupuestos que había cerrado con Alfa, donde tuvo, por cierto, un sueldo casi nominal, porque él seguía trabajando, aunque era gerente, seguía trabajando de escribiente del ayuntamiento. Incluso muchas veces, en esas épocas duras, pues se entregaba hasta la propia quincena para poder dar algún sueldo extra a los trabajadores de Alfa. Cuando se declara la República en 1931, Toribio Echevarría es llamado para dirigir la petrolera estatal Camsa. Para un hombre con su formación, pues estamos hablando de gobernar un auténtico gigante, ya en su época lo era. ¿Sale bien parado del trance? Pues yo creo que sí. En 1931, como te he dicho antes, Prieto es nombrado ministro de Hacienda en el gobierno provisional de la República y, como decía él, le forzó a que fuera a Madrid. Entonces, le nombró, en principio, delegado del gobierno de Camsa. Camsa, entonces, era una compañía arrendataria del monopolio de petróleo que era del Estado. Entonces, esta compañía era una compañía formada por varios bancos importantes y tenía como una especie de gobernador, vamos a decir, designado por el gobierno, que en este caso fue Toribio Echevarría en el bienio republicano socialista 1931-1933. Tendría, pues, hoy en día como una dirección general por debajo del ministro, pero tenía una serie de ventajas, por ejemplo, que el sueldo le pagaba la propia Camsa, y era un sueldo de una empresa privada, que no era del Estado, no era un funcionario, sueldo muy goloso, y bueno, yo creo que él se defendió muy bien, porque Camsa era una empresa, bueno, esto es un poquito largo, pero en la dictadura de Primo de Rivera, el petróleo fue monopolizado, entonces las compañías norteamericanas que dependían, que suministraban petróleo a España, pues hicieron una especie de boicot. Entonces Camsa tuvo que recurrir al petróleo ruso, antes incluso de la República. Entonces él se defendió muy bien, con estas conversaciones con los rusos, y sobre todo en 1936, cuando ya empezó la guerra, fue nacionalizada y tomada su poder por los sindicatos, Toribio fue otra vez llamado a Camsa porque
tenía ciertas ventajas, era un viejo sindicalista de la UGT, conocía la casa, era gerente de Alfa, y era necesario conocer todos estos mercados internacionales que te digo que eran tan difíciles, sobre todo se nutría mayormente del petróleo ruso que venía del Mar Negro. Entonces, él solía decir siempre que a la República nunca le faltó el petróleo. Uh-huh. Acabada la guerra civil, marcha con su familia a Francia y cuando llegan las tropas alemanas se exilia finalmente en Venezuela, donde encontró una posición social y profesional, pero donde no llegó a adaptarse exactamente del todo. Tomó distancia de la política, rechazó una cartera en el gobierno vasco del Lehendakari Aguirre y se dedicó a reescribir obras que había extraviado durante la guerra. ¿Qué podemos destacar de estas casi 3 décadas de exilio? Sí, en un principio él se exilia a Francia y permanece allá de 1939 a 1941 hasta que entran los alemanes en Francia. En esa época sí tuvo cierto protagonismo porque perteneció a lo que se llamaba la JARE, que era la Junta de Apoyo a los Refugiados Españoles, que repartía dinero entre los refugiados. En 1941 toma un barco, el Paul Le Merle, en Marsella, y se embarca a Caracas, donde ya vivía una de sus hijas y había obtenido visado. Su deseo, la verdad, es que fue siempre a poder haber ido a México, donde estaba Prieto y donde estaban la mayoría de los republicanos, pero no pudo. Entonces, en Caracas tuvo que reinventarse un poquito, pues como trabajador. Trabajó de contable toda su vida. Esto quizá habría que destacarlo también, porque fue 60 años un trabajador, hasta desde los 11 a los 71, como decían los ibarreses de entonces, era un biarguiña. Trabajó también en la legación británica y siempre, como te digo, un poco recurriendo al pluriempleo. Allá llevó una vida retirada, fue esporádicamente delegado en Caracas de la Junta Española de Liberación, que era un organismo de Prieto que se creó el año 44-45, pues pensando que quizá después de la Segunda Guerra Mundial España entraría en el campo de las democracias. No pudo ser. En 1946, como has dicho tú, rechazó entrar al gobierno vasco porque no creía mucho al mismo tiempo que Prieto, en eso de mantener, eso que él creía que eran gobiernos fantasmas que no servían para nada. Entonces, en el exilio su idea fue siempre hacer el trabajo de la manera más competente posible y que los republicanos españoles fueran válidos y fueran útiles para las repúblicas hispanoamericanas allá al que les habían acogido. Entonces, tuvo poca participación política porque además el Partido Socialista, incluso la UGT en la propia Caracas, estaban divididos entre prietistas, negrinistas, y eso le producía gran desazón. Él formó parte y fue presidente de la Casa de España en Caracas, también anduvo algo, pero poco, por el centro vasco, y se refugió pues en la vida de familia, en la BBC con su mujer, haciendo las fichas del lexicón de Leibarrés con su esposa Claudia, una vida interior, diríamos, con 2 momentos un poquito diferentes, que son la estancia en Londres en 1958-60, fue con los nietos para que estos aprendieran inglés, y él también pues disfrutó mucho, y su vuelta a España y su vuelta a Eibar en 1964, que serían. A partir de entonces ya le sobrevinieron los achaques, ictus, problemas vasculares, y una cosa que hizo muy importante en la década de los 60 fue publicar todos los papeles que había escrito a lo largo de todos sus años y publicarlos en forma de libros y pagárselos de su bolsillo, por supuesto. Uh-huh. Solo se animó a escribir en euskera precisamente durante sus años de exilio, aunque nació y creció en un medio euskaldún. Tenía un interés científico por el euskera y especialmente por el euskera de Eibar. ¿Cuál fue su aportación en este campo que además le acreditó para entrar en Euskaltzaindia? Bueno, su posición respecto al euskera pues pasa de darle poca importancia en su juventud, que era socialista. Incluso pues pensaba con un evolucionismo que las lenguas pues también pues las fuertes se las comían a las pequeñas y todo esto, a darle mucha más importancia ya desde la época en que está en Francia. En Francia tiene tiempo libre, entonces como él no podía estar sin hacer nada, pues tanto en Burdeos como en Toulouse acude a las bibliotecas y empieza a sacar fichas. Estas fichas las destruye cuando embarca por miedo a los alemanes que pensaban que él pensaba que igual unas fichas en euskera pudieran entenderse como algo pues peligroso. Y es a partir de esta época de después de la guerra
cuando con su mujer va recuperando toda la lengua, todo el dialecto ibarrés, con una defensa cerrada del ibarrés, hace un lexicón, unas 10.000 acepciones del ibarrés, a su vez también trabaja el verbo, la declinación, porque el ibarrés había sido durante mucho tiempo pues como una especie de subdialecto un poco pues denostado. Y él intenta darle brillo a eso que él llamaba eibarco verbeta internacional, un lenguaje que recogía frente al purismo que entonces existía, que recogía extranjerismo de todo tipo, pero donde era un lenguaje auténticamente vivo. En la biografía recoges fragmentos de la correspondencia que Toribio mantuvo durante su exilio con amigos y con paisanos conocidos, cartas que son testimonio de una generación que vio sus esperanzas de justicia social rotas por la guerra y luego por la dictadura. ¿Crees que fue una generación con sentimiento de derrota desde el punto de vista político e incluso vital? Pues yo creo que sí. Creo que, bueno, no creo yo, fue así. La dictadura duró mucho, duró casi 40 años y claro, pues 40 años Franco se los llevó un poco por delante. En efecto, hay una especie de toda la correspondiente un sentimiento de tristeza, de derrota, de unos sueños que se habían ido al garete. Está luego también el tema de la vejez, ellos se iban haciendo mayores, el paso del tiempo, el exilio cada vez más lejos de la realidad interior. Muchas veces pensaban que la realidad interior ellos también la mitificaban. Es decir, se establece como un gap, vamos a decir, cada vez más amplio entre la vida del exilio y la vida interior. Uh-huh. Bueno, vamos llegando ya al final de esta charla. ¿Cómo podemos describir, por último, Pedro, a Toribio Echevarría? Dices que merece un lugar propio en la memoria del País Vasco, liberal, tolerante y plural. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que es una rara avis. Yo creo que es un país pues donde ha dado tanto cura. Toribio, que era un gran aficionado, por cierto, a la Biblia, a los Evangelios, que consideraba lo mayor de la expresión humana, porque era agnóstico, pero es un hombre delicado, es un hombre con una imaginación poética. Hoy quizá pues no hubiera soportado pues las cosas actuales, quizá la banalidad, el consumismo, esa difuminación de sus viejas ideales socialistas, de sus utopías, quizá el ruido y el humo que nos invade, tanto físico como metafórico, igual le hubiera molestado, pero era un hombre que se hacía todo, y creo que rodeado por sus libros y por sus pensamientos se hubiera adaptado perfectamente también a nuestra Euskadi actual. Uh-huh. Toribio Echevarría, el eibarrés extraordinario, al que dedica su biografía a Pedro Berriochoa Azcárate, publicado por Fundación Kutxa. Pues muchas gracias, Pedro, eskerrik asko, agur. Gracias a ti, Eva, eskerrik asko, agur. Careless, straight into the light.